Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con la primera clase de lo que es el tema de razonamiento verbal. Y vamos a empezar con el primer tema de razonamiento. El primer tema de razonamiento que vamos a ver a continuación, sí, es el tema de sinónimos. ¿Listo? Listo. Entonces, a ver, vamos a empezar. Primeramente, nosotros debemos conocer que dentro de los sinónimos tenemos distintas formas, ¿sí? De conocer los sinónimos o distinta formulación de preguntas. Tenemos aquí que nos menciona los términos que se utilizan para hacer referencia a los sinónimos. Entonces nosotros vamos a ubicar ahí cuáles son los tipos de términos que se utilizan para conocer los sinónimos. ¿Ya? El primer término que nosotros sí debemos utilizar es que tenemos la palabra sinónimo, sinónimo o sinónimo, ¿ya? El otro es la sinonimia, ¿sí? Sinonimia. De ahí nosotros tenemos la palabra, ¿sí? Que se utiliza, la palabra igual, la palabra parecida. Se utiliza la palabra cerca o cercano, que es lo mismo. ¿Ya? ¿Qué más? Nosotros, aparte de eso, vamos a aumentarle aquí otros términos que también se conocen. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? En este caso, el término nota. ¿Ya? O la palabra que se reemplaza. Entonces, nosotros dentro de nuestro examen debemos tener mucho cuidado porque, mira, tenemos varias formas de cómo se conoce al momento de aplicarnos la evaluación de sinónimos. A veces nosotros solo esperamos de que este tipo de término que está aquí esté dentro de la evaluación para nosotros saber que es un sinónimo, pero a veces nos utilizan otros términos, en este caso, dentro de los ejercicios, y ahí sucede que a veces por tener el desconocimiento yo fallo. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es conocer primerito cada uno de estos términos para poder resolver. ¿Listo? ¿Ya? Vamos acá a la siguiente partecita que nos menciona, ¿sí? Preguntas que se realizan durante el examen. ¿Cuáles son las preguntas que se van a realizar durante el examen? Entonces aquí vamos a empezar nosotros con las preguntas que te menciono, que nos dice aquí. Encuentre el sinónimo. La otra te va a decir, determine la palabra que cumple con sinónimo. La otra opción, identifique la palabra, identifique la palabra que tiene un significado igual. ¿Sí? La otra que nos va a decir de la misma manera, encuentre la palabra
Igual nos va a decir de la siguiente manera. ¿Cuál es el término que más se acerca? ¿Sí? La otra que nos va a decir en este caso, encuentre la palabra que reemplaza al término en negrita. Pues aquí se va aumentando, como decir, un poquito la dificultad, ¿ya? Y la última que nos dice, identifique el término que connota, ¿sí? Identifique el término que connota un término en mayúsculas. Ya. Entonces, con esto, mira, hacemos un recorderis que todos los sinónimos quiere decir que se utilizan distintos términos, sinónimo, sinonimia, igual, parecido, cerca, se connota, se reemplaza. Y acá tenemos, mira, cada una de las palabras. Lo que nosotros necesitamos saber es esto: sinónimo, sinonimia, la palabra igual, la palabra parecida, se acerca o cercano, reemplaza y connota. Quiere decir que cada uno de estos términos están relacionados con lo que es el tema de sinónimos. ¿Ya? Listo, entonces lo importante para nosotros determinar sinónimos es conocer cada una de estas palabras o grabarnos cada una de estas palabras para no tener ningún tipo de inconvenientes en el examen. ¿Ya? Entonces ahora sí, por favor, tengan la bondad, copien, tienen un minutito. Listo, ¿estamos listos? ¿Ya? Entonces, hasta ahí alguna pregunta. Ismael y Damián. Me confirmen si es que tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Todo está claro? Listo. Entonces, lo más importante, como les digo, para nosotros poder resolver sinónimos, grabémonos de esta partecita, de estas palabras. Y de ahí, si ustedes pueden dar cuenta, miren cómo nos pueden formular varias preguntas con estos términos. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí vamos a entender en sí qué son los sinónimos. Una vez que ya conocimos cuál es la terminología, cada una de las preguntas vamos a conocer qué significa lo que son los sinónimos. Mire, nosotros tenemos lo que nos dice los sinónimos. Son vocablos, nos dice, o palabras, que es lo mismo. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir? Que son palabras que tienen la misma categoría gramatical. ¿Qué nos dice aquí? Tienen la misma expresión o muy parecido. O sea, ¿qué quiere decir la palabra? La misma, quiere decir que tiene un igual significado o un significado parecido. ¿Sí? Y eso hay que tomar en cuenta. Que el significado puede ser igual o el significado puede ser parecido. ¿Ya? Entonces, dentro de los sinónimos debemos nosotros determinar que son palabras iguales, son palabras parecidas en este caso, ¿sí? No necesariamente vamos a buscar palabras que siempre sean solo parecidas.
o solo buscar palabras que sean iguales, no, pueden ser iguales o pueden ser parecidas. Muy bien. Ahora sí, aparte de nosotros conocer ya la definición, que vamos a buscar una palabra que sea igual o una palabra que sea parecida, tenemos una pequeña clasificación o distintos grupos, ¿no? Tenemos el primer grupo que dice sinónimos absolutos, directos o perfectos, pero por lo general se conoce como sinónimos directos. Por lo general es de esa manera, se conoce como sinónimos directos. Entonces, ¿por qué están conocidos como sinónimos directos? Porque tienen igual significado. O sea, ¿qué quiero decir con igual significado para que me puedan entender de la mejor manera? Quiere decir que tanto la pregunta como la respuesta tiene el mismo significado. ¿Ya? Eso hay que tomar en cuenta. Cada uno de estos términos, o sea, que decir que tanto su pregunta como la respuesta va a tener el mismo significado. ¿Ya? Eso hay que tomar en cuenta. Tanto la pregunta como la respuesta va a tener el mismo significado. ¿Sí? Y por ejemplo, nosotros vamos a observar un ejercicio que son sinónimos directos. Bien. Aquí nosotros tenemos el significado de flexible. Entonces, a ver, flexible puede estar relacionado con varios elementos, ¿ya? Entonces, flexible puede ser como un objeto que se puede estirar. Flexible como que le gusta escuchar las cosas, le gusta aconsejar. Flexible es como una persona tolerante, ¿ya? Pues como estamos buscando sinónimos, sinónimos quiere decir que puede tener el significado igual o un significado parecido. Delgado no puede ser. Blando tampoco. Liviano tampoco. El elástico sí es un efecto que se puede estirar o alargar. Pequeño, no. La respuesta correcta nos quedó el literal D. Y estos son sinónimos directos porque miren, tanto la pregunta como la respuesta tienen el mismo significado. Y flexible tenía tres significados y coincidió con uno de ellos. Vamos al siguiente, con lo que nos dice creyente. Creyente quiere decir que cree en una religión, ¿ya? Eso es creyente, creer en algo, en una religión, en un ente. ¿Verdadero? No, no puede ser verdadero. Inteligente tampoco. Místico podría ser. Sabio tampoco. Capaz tampoco. Místico quiere decir que es una persona que cree en una religión. La respuesta correcta sería la C. Si estamos claros, Ismael y Daniel, estamos claros con los sinónimos directos. Preguntas, dudas. Listo, muy bien. Entonces, nosotros cuando ya determinamos que tanto la pregunta como la respuesta tienen el mismo significado, aquí debemos hacer un paréntesis. Y lo voy a poner con rojo. Tiene mayor
valor. Sí, tienen mayor valor. ¿Listo? Entonces, estos sinónimos tienen mayor valor. Si digamos un caso, mi pregunta, tal vez tengo dos respuestas. Un sinónimo directo y un indirecto, siempre debo escoger el directo porque tiene mayor valor. Listo. Vamos al siguiente. Tenemos el siguiente que son los sinónimos relativos o indirectos o aproximación, pero por lo general se conoce como sinónimos indirectos. Ya. Los sinónimos indirectos es un poquito diferente a los demás. Son palabras que tienen significado parecido o semejante. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya no son iguales. Por eso nosotros tenemos aquí, mira, este ejemplo que nos dice así. Casa y hogar. Entonces, si yo me doy cuenta, casa quiero decir es una estructura, ¿sí? Es una estructura. Hogar quiere decir lo que conforma la familia. Pues mira, si tú observas, a veces nosotros confundimos que casa y hogar es lo mismo. No, la casa es una estructura, ¿no es cierto? El hogar quiere decir las personas que conforman la familia, mamá, papá, hermanos, pero se puede hacer la diferencia que algo se relaciona. Sí, hogar conforma una familia, acaso una estructura es como que está algo relacionado, como que algo parecido a la palabra casa o la palabra hogar. ¿Ya? Entonces ahí es cuando nosotros determinamos cuando son sinónimos indirectos, o sea, que en algo se parece. Sí, quiere decir que a breves rasgos tienen algo relacionado, pero nunca van a ser iguales. Eso hay que estar pendiente de determinar si son iguales o son parecidos. Y vamos a demostrar acá. Mira, nosotros tenemos aquí licencia. La licencia es un permiso. ¿Ya? Eso quiere decir la licencia. Es un permiso. Ya, lucha no puede ser. Unidad tampoco. Pelea tampoco. Movimiento tampoco. ¿Qué nos queda? Franquicia. ¿Qué franquicia quiere decir? En este caso, un lugar para vender. O franquicia quiere decir, en este caso, como comprar un puesto. Sí, o en este caso, franquicia quiere decir como comprar los derechos. Pero si yo me doy cuenta, la licencia es un permiso de conducir para transitar en 2000. Algo de parecido tienen estas dos, pero no son iguales. Por eso se marca como respuesta el literal A, porque en algo se parece. ¿Ya? Vamos acá al otro, que me dice mundial. Mundial, ¿qué significa? Darle forma. Sí, como que formarle. Causa, no. Quebrantar tampoco. Levantar tampoco, picar. Hundir. Hundir quiere decir diluir para formar. Si tú te das cuenta, algo parecido tiene, porque le diluye para formar. Acá moldear y es darle forma. Entonces, como se parece en algo, se marca la respuesta correcta.
¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí, chicos? Listo. Vamos ahora sí aquí a casos especiales. ¿Qué quieren decir los casos especiales cuando nosotros tengamos dos opciones de respuesta? ¿Sí? Aquí en casos especiales quiere decir cuando en los ejercicios existe un sinónimo directo y un indirecto. Pues ahí es cuando decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Cuál escojo? Siempre no nos olvidemos que el directo está en el primer lugar y el indirecto en el segundo lugar. Entonces, miren, espacioso, como nos dice, despacio. Ancho no puede ser porque ya tiene una medida, porque espacioso quiere decir que es un elemento sin medida. Por eso dice espacioso. Largo tampoco, extenso podría ser bastante también y alto no. Y aquí nosotros hacemos la diferencia. Extenso quiere decir sin medida. Y bastante quiere decir una cantidad. Entonces, si nosotros comparamos espacioso que está relacionado con extenso, entonces miren, ahí sin medida sería un sinónimo directo. Y de cantidad sería un sinónimo indirecto. ¿Listo? Entonces, de esa manera, nosotros determinamos cuando tengamos dos opciones de respuesta. Entonces, siempre que va a mandar más es el directo. ¿Por qué? Porque el directo se relaciona con la pregunta. Por ende, la respuesta correcta sería la C. Si un caso no estuviera la respuesta tendría que ser B, porque en algo se parece, porque los sinónimos pueden ser iguales o parecidos. Vamos al siguiente. Fino. Fino puede ser algo delicado y puede ser algo costoso. Tenemos dos respuestas. Sutil ya no encaja. Escaso tampoco. Y perfecto tampoco. Pero aquí, por ejemplo, si yo me doy cuenta, debo hacer una diferencia o un pequeño análisis, porque los dos encajan. Fino. Fino quiere decir que es algo delicado, algo quebradizo, que siempre se va a romper. Costoso está relacionado con fino, pero un elemento que nos habla de algo costoso no siempre va a ser costoso, sino es que por un cierto tiempo. Un elemento que es delicado siempre va a ser delicado y un elemento que es costoso solo va a ser por un cierto tiempo. Entonces, fino está más relacionado con delicado, que es quebradizo. ¿Sí? Fino quiere decir quebradizo, que se rompe con facilidad, que es algo delicado. Y fino o costoso, que quiere decir que es solo por un cierto tiempo, es algo momentáneo. Entonces, la respuesta correcta sería no. Si un caso no estuviera este de aquí, ahí lo mandáramos como costoso con fino. Si estamos claros, listo, muy bien. Ya, ahora sí, vamos acá al librito a resolver una serie de ejercicios. Ya les voy a enviar el librito, denme un minutito. Ya les envié, chicos, del libro. Tengan la bondad, me confirmen si ya se descargaron para poder trabajar. Listo. A ver, vamos a resolver unos ciertos ejercicios y ustedes van a resolver igual. A ver, vamos a empezar. Esto ya lo hicimos. Sí, el sinónimo de flexible es elástico. Muy bien. Despacioso igual ya lo hicimos, es extenso. El sinónimo de afable, afable quiere decir que es una persona amable, educada, respetuosa. El sinónimo de fino, delicado, ya lo hicimos.
El sinónimo de creyente, místico, que igual ya lo hicimos. Egregio quiere decir que es una persona célebre, importante por aspectos positivos, no negativos, porque nombrado, conocido, permanente quiere decir que es conocido por algo bueno y por algo malo. Lucrativo, que está relacionado con dinero, fines de lucro, sería fructífero. De lugar, el sinónimo de lugar, sitio. El sinónimo de extraño, exótico, que quiere decir que no estoy acostumbrado a ver lo mismo todos los días. ¿Ya? El sinónimo de superficial sería banal, pegado a la superficie. El sinónimo de detallado, o sea, quiere decir ordenado, sería minucioso. El sinónimo de religioso, miren, tanto el 6 como el 12, perdón, el 5 como el 12 como que se relacionan. El sinónimo de religioso, creer, puesta la C. ¿Ya? ¿Listo? De esa manera vamos a buscar lo que son sinónimos, ¿sí? Que sean iguales o parecidos. A ver, resuélvale usted hasta el 50, hasta el ejercicio 50. Cuando esté listo, me avisa. Y aquí me manda las opciones, por ejemplo, 13 la A, 14 la C, 15 la D. ¿Ya? Trabaje, por favor.